Cada 4 años se celebra en el Atlántico una legendaria regata de vela. Un sueño náutico que reúne a aficionados y profesionales, a modestos barcos de regata y a gigantes de los mares. El objetivo, llegar a Guadalupe desde Bretaña. Un factor clave juega un papel esencial en esta travesía. A menudo, el que gana la regata es el que entra primero en los alisios con la máquina en buenas condiciones. Omnipresentes, pero invisibles, los vientos desempeñan un papel esencial en nuestro planeta. Tanto si barren océanos enteros o tan solo recorren unos pocos kilómetros de tierra, influyen en la vida y esculpen el paisaje. Su soplido, a veces benéfico y a veces devastador, forja culturas y alimenta leyendas. Vientos poderosos. Alisios, el soplido de la travesía. A pocas horas del comienzo de la ruta del Ron, los navegantes esperan la señal de salida. Para estos skippers, la fuerza providencial de los vientos alisios que soplan alrededor del globo y a ambos lados del ecuador es a menudo sinónimo de victoria. El reto consiste en alcanzar lo antes posible estos vientos permanentes. Cuando llegas a los alisios te alegras porque ya puedes respirar un poco. Si además tienes el barco al 100% de su capacidad, es cuando vas a empezar a atacar y a ir a tope. En cuanto llegan los alisios, puedes maniobrar en proa sin el viento en contra. Aflojas las escotas. Sientes que el aire se calienta. El barco se acelera de nuevo. Es un verdadero placer, sí. Para llegar a Guadalupe, los navegantes elaboran su estrategia. La ruta central es la más corta, pero alcanza los alisios al final del recorrido. La ruta sur les permite alcanzar rápidamente los alisios que, como una cinta transportadora, les empujan hacia el Caribe, pero alargan la distancia. La ruta norte alcanza los alisios en el último cuarto del recorrido. Al comienzo de la regata, los alisios son solo un objetivo lejano para los skippers. Solos frente a los elementos, 138 navegantes solitarios rezarán para que les aseguren su soplido y tal vez así entrar con ellos en la leyenda. Hoy en día, el itinerario de estos vientos que rodean el globo es bien conocido. Hace varios cientos de años, su descubrimiento por intrépidos capitanes cambió el curso de la historia. Durante largo tiempo ignorada, la ruta de los vientos alisios se había guardado celosamente como un tesoro. Conocer su ruta significaba disponer de una ventaja marítima inigualable. En la Biblioteca Nacional de Francia, en el Departamento de Mapas y Planos, François Bellec, presidente de la Sociedad Geográfica Francesa, ha redescubierto los rarísimos mapas elaborados por estos primeros descubridores. ¿De cuándo datan? 1467. El secreto de los vientos alisios se descubrió en el siglo XV.
Portugueses y españoles querían contrarrestar entonces el dominio comercial de la poderosa República de Venecia y buscaban una ruta marítima hacia la India. Pero para ello tenían que bajar por la costa africana y rodear el terrible Cabo Bojador. Este cabo no era más que una lengua de tierra, pero esa lengua de tierra marcaba la entrada al mar de las tinieblas, y la tradición que se remonta al antiguo Mediterráneo decía que al franquearlo, la piel se ennegrecía y las corrientes te arrastraban hacia el Ecuador, donde el agua hervía. Era tan aterrador franquearlo que la gente lo consideraba un suicidio. Una vez franqueado este proceloso cabo, los capitanes descubren que Bojador da paso a un viento extraordinario, los alisios. Gracias a ellos, los viajes se hicieron cada vez más lejos, hacia el sur y hacia el oeste. A finales del siglo XV, los barcos cruzaban el Atlántico siguiendo el curso de los alisios. Igual que sucedió con la conquista de la Luna, entramos en otro mundo. Es el principio de los grandes descubrimientos, el principio de la apertura del mundo. Fue una revelación. Los alisios se convirtieron en el motor de toda la navegación mundial. Los grandes capitanes decían que el alisio era el mejor viento del mapa. Por eso vemos escrito en los cuadernos de bitácora: esperamos el alisio, el mejor viento del mapa. Con los alisios tenías vientos estables, y eso significaba que las tripulaciones podían descansar un poco más. Era un viento fantástico. Bien. ¿Y cómo ha ido la cosa después de la salida? El barco está en buenas condiciones, aparte de un pequeño problema en la orza del segundo casco. Tengo el mando a distancia del piloto en mis manos y no paro de jugar con él. Antiguo corredor de los mares y amante del viento, Johnny Vernot es ahora planificador de rutas en la regata del Ron. No está lejos. Verdadero estratega, analiza los datos meteorológicos proporcionados por los satélites y rastrea los vientos alisios para los dos skippers. Es el viento que se encuentra entre los anticiclones que llamamos subtropicales, en el Atlántico, y aquí llamamos anticiclón de las Azores, y los doldrums. Hay una zona de altas presiones, una de bajas presiones, y entre ambas un flujo de vientos alisios. Se va desplazando con las estaciones, es decir, que cuando el anticiclón sube en verano, los alisios también suben. Y cuando el anticiclón baja, los alisios bajan, como en invierno. Estos vientos, que soplan constantemente sobre los océanos y los continentes, también tienen la particularidad de cambiar de dirección cuando pasan de un hemisferio a otro. Soplan de noreste a suroeste en el hemisferio norte y de sureste a noroeste en el hemisferio sur. Frente al Cabo Bojador, las Canarias son las primeras islas de la ruta de los vientos alisios. En estas masas de tierra, la huella de estos vientos regulares ha modelado la naturaleza, favorecido el desarrollo de determinados ecosistemas y permitido el asentamiento del hombre. Soplando frente a las costas de África, los vientos alisios recogen el agua que se evapora de la superficie del océano Atlántico y transportan estas masas nubosas hasta las montañas volcánicas de las Islas Canarias. Allí, las masas nubosas se aferran a las crestas, formando un mar de nubes. Aquí rozan los volcanes antes de ser arrastradas por el viento. Es sin duda en la más pequeña de estas islas, el Hierro, donde el efecto de los alisios es más espectacular. En el paraje natural El Sabinar, los árboles se retuercen por el efecto del viento.
Arbustos resinosos, estos enebros de crecimiento lento crecen sobre las rocas volcánicas gracias a sus profundas raíces, indiferentes al mundo mineral que les rodea. Juan Manuel Carmona es un biólogo encargado de preservar las especies vegetales y animales de la isla. Se trata de una especie que es típica de ambientes áridos, ¿no? De ambientes, es capaz de vivir desde la costa, afrontar zonas muy secas, zonas volcánicas. Es un árbol curtido para resistir en ambientes complicados para otras especies. Aquí viene el alisio. El alisio no llega del norte de la isla y se forma, sube por el acantilado, entra por aquí y irrumpe frenético, con mucha energía, mucha fuerza. Y esto hace que los árboles tengan que desplegar estrategias para poder soportar, que una de las estrategias es poco estirarse, ponerse en el suelo, ¿no? Alongarse en el suelo para poder resistir mejor, ¿no? Es un árbol de crecimiento muy lento, ¿no? Que crece aproximadamente 2-3 centímetros al año. Así que un ejemplar a lo mejor de 8 o 9 metros puede tener 200 o 300 años. También se engrosa muy lentamente. Las raíces son enormes. Entonces los árboles son muy flexibles, ¿no? Entonces esa flexibilidad les permite afrontar el viento constante que azota esta zona. Jugando con el viento, a veces como llevados por encima del suelo por fuerzas invisibles, las formas retorcidas y nudosas de las sabinas ofrecen un espectáculo de naturaleza feroz y de lucha sin límites. Sí, no, esto es fascinante, es fascinante. Y la gente del Hierro se fascina. Esto es muy emocionante. La gente tiembla de emoción viendo esta sabina porque a la gente de la isla le recuerda su historia. La historia del Hierro es una historia de mucho sufrimiento, de adaptación a un territorio muy complicado. Ver cómo ha tenido que luchar contra las adversidades en una isla con falta de agua, en una isla donde no hay terreno para cultivar, en una isla muy pobre. Y ese espíritu, esa resistencia que transmiten los árboles, se la transmiten a las personas también, la sienten las personas. La isla de El Hierro está cubierta de volcanes y parece una tierra inhóspita. Nada más asentarse aquí, los primeros habitantes de la isla tuvieron que buscar el agua, indispensable para sobrevivir. Los vientos alisios desempeñaron un papel esencial en esta búsqueda. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo lograron sobrevivir 1500 años un grupo humano que en una isla prácticamente sin agua, sin fuentes sin cursos de agua, con apenas fuentes, expuesta a múltiples sequías. En estas islas, donde las escasas lluvias son absorbidas por la roca volcánica, los campesinos han recurrido a un árbol misterioso, llamado también árbol del agua, el árbol garoé, el intercesor de los hombres en busca del agua de los alisios. Estamos orientados enfrente a los alisios. Este sitio es muy especial, no es cualquier lugar, ¿no? Entonces este sitio está justo, es como si fuera una chimenea, un valle que hace el camino del viento prácticamente. Entonces el viento viene de humedad desde el mar y cargado de humedad porque es el alisio y llega aquí, que se enfría en contacto con las hojas, la masa de aire se enfría y al condensarse gotea. Es como si dijéramos que el árbol ordeña la nube para que se produzca ese goteo, ¿no? Y con el efecto de la nube y el efecto del viento se produce la condensación del agua. En la isla de El Hierro, los vientos alisios descargan la humedad del océano sobre la vegetación. Las pequeñas gotas de agua que se depositan en las hojas de los árboles, y especialmente del garoé, bajan hasta el suelo y llenan las charcas que los primeros habitantes de la isla excavaron en la roca hasta finales del siglo XV.
Hay que pensar que este árbol llenaba esas cisternas de agua de 3 metros de profundidad y 3 metros de diámetro, las llenaba en una noche de soplar el alisio, sin llover. Solamente con soplar con el alisio nada más llenaba las cisternas. Y con eso era suficiente para que la gente de la isla pudiera sobrevivir. Es que era el lugar ideal, el árbol ideal y la roca ideal. Maravilloso. Tras una semana de regata, los skippers de la Ruta del Ron navegan frente a la península ibérica con mar picado y vientos de proa de hasta 70 km/h. Por el momento, los alisios parecen una promesa inalcanzable. Ahí está. Se mueve mucho. Hay mucho golpeteo, pero de momento es manejable. Está golpeando fuerte, así que pronto tendré que reducir un poco la marcha. Hemos pasado de 40 nudos a 43 en 2 segundos. Tras varios días de lucha contra los vientos de baja presión del Atlántico Norte, las condiciones de Corentin, Erwan y Luik mejoran. Las Islas Canarias están cerca. Mirad los delfines. Van rápido. Sí. Es maravilloso. ¡Qué velocidad! Las aguas de estas islas volcánicas son famosas por su biodiversidad, un fenómeno en el que los vientos alisios desempeñan un papel invisible pero esencial. Su soplido es uno de los factores que garantizan una vida marina rica y abundante. Aquí tenemos una mezcla de especies atlánticas, mediterráneas y tropicales. Así que hay muchos biólogos que vienen aquí a investigar. Es un entorno especial, bastante único en el mundo. Realmente hay de todo aquí. Cada día, la bióloga y cineasta Céline Coisic documenta la vida de esta encrucijada biológica única en el mundo. Listo. ¿Preparado? Voy primera. Aquí tenemos peces loro, peces trompeta y meros mediterráneos, sargos, peces cofre que se encuentran en el Mar Rojo. El agua fría que surge de las profundidades se extiende a lo largo de la costa y tenemos muchos pelágicos como las rayas mobula, que vienen aquí a limpiarse cerca de la costa o a comer. Es un archipiélago bastante pequeño, con profundidades que a veces alcanzan los 500 o 1000 metros, sobre todo en el Hierro. Tenemos grandes animales que viven a bastante profundidad, calamares gigantes que atraen a los cachalotes, por ejemplo. También tenemos orcas, delfines y ballenas, y una especie muy rara de tiburón que viene aquí cerca de la costa del Hierro esporádicamente, una vez cada 2 años para tener a sus crías. Esta singular abundancia de especies submarinas se debe a un fenómeno denominado surgimiento, que depende del curso de los alisios. Cuando los alisios soplan mar adentro, empujan la capa de agua cálida de la superficie.
El vacío que se crea es compensado por el agua fría del fondo que asciende y arrastra consigo una gran cantidad de nutrientes, nitratos, fosfatos, sílice, producidos por la descomposición de los organismos marinos que son esenciales para la producción biológica. Los vientos alisios también traerán de vuelta esta corriente fría, por lo que podremos observar desde pequeños nutrientes que suben del fondo marino a sardinas y hasta ballenas. El fitoplancton también se desarrolla gracias al sol, crece y nutre a toda la cadena alimentaria que le sigue. Cerca de la superficie, los efectos del surgimiento alimentan a pequeños peces, camarones o cefalópodos. Estas presas son vigiladas de cerca por un ave cuya presencia está estrechamente ligada a los vientos alisios. Cada año, en primavera, las pardelas regresan a esta bahía para anidar y reproducirse. Es aquí donde Juan Manuel Carmona censa y vigila el crecimiento de las aves jóvenes escondidas en las grietas de las rocas volcánicas. En este terreno escarpado, las grietas dentadas y las pequeñas cavidades se convierten en guaridas. La meto para adentro, ¿vale? Esto es una colonia de cría de pardela cenicienta, de las más importantes del Hierro. Ahora mismo los pollos están a punto de salir de la madriguera para emprender el gran viaje. Ya los padres han abandonado los pollos. Hace 2 semanas que los padres, porque si estuvieran dándole de comer al pollo, se quedaría el pollo ahí toda la vida. Él no querría salir de aquí porque está calentito, está muy confortable. Pero claro, los padres que han decidido, los padres han desertado, han abandonado el pollo. Cuando ya tenga ya tanta hambre que ya no pueda, que ya se canse de esperar por los padres, emprenderá el largo viaje. El misterio es cómo este pollo, que no ha aprendido ni a comer, ni ha aprendido las rutas migratorias, es capaz de orientarse, porque el pollo va a ir a dar con los padres, a las aguas de Sudáfrica y a las aguas de Namibia, es decir, al Atlántico Sur. En el Hierro, los biólogos han colocado geolocalizadores a las pardelas cenicientas para seguir sus migraciones. Han descubierto que en su asombroso periplo, estas aves aprovechan no solo la fuerza de los alisios del hemisferio norte, sino también la de los vientos alisios que soplan en el hemisferio sur. Van a seguir una autopista de viento que las va a llevar a las costas de Brasil, hacia la costa de Argentina, y de Argentina atraviesan todo el Atlántico Sur hacia Sudáfrica y Namibia, donde van a estar unos meses antes de volver a regresar otra vez a Canarias. 12.000 kilómetros, siguiendo una ruta intuitiva, siguiendo la estela de los alisios. Es una maravilla. En cada una de las 7 islas del archipiélago canario, el soplo de los vientos alisios es un elemento indisociable de la cultura insular. En esta interacción entre el viento y la tierra, los seres humanos han ideado 1000 maneras de utilizar los elementos.
El terreno accidentado, las montañas escarpadas y los profundos barrancos han sido durante mucho tiempo obstáculos para la comunicación y el desarrollo. Hace siglos, los habitantes desarrollaron por medio de silbidos un lenguaje propio denominado silbo. Una de las conversaciones típicas que se daban en el campo, en el silbo tradicional herreño, por ejemplo, es cuando a alguien se le perdía una oveja. Entonces, la persona que la perdía llamaba al ganadero que estaba a la distancia, en este caso, por ejemplo, Aurelio. Aurelio contesta que ¿has visto mi oveja? Y el otro contesta, tu oveja está aquí. Empujado por los vientos alisios, el silbo permitía a pastores y campesinos comunicarse hasta 5 kilómetros de distancia. Jugando con el viento y el eco de las montañas, este lenguaje silbado atraviesa los valles y sobrevuela a veces los paisajes azules del Atlántico. Lejos de las islas y ajenos a las llamadas de los isleños, los skippers prosiguen su ruta. Frente a los archipiélagos de las Islas Canarias y las Azores, en su ruta directa hacia Guadalupe, por fin coinciden con los vientos alisios. Ahora sí que estamos bajo el influjo de los alisios. Es una gozada. Es la primera vez que salgo de la cabina y sienta bien tomar el aire. Ya está. El viento sopla a nuestra espalda y eso te hace sonreír. Bueno, ya lo veis. Así es la vida en los trópicos. Hemos cambiado de mundo. Ahora vivimos desnudos. El viento nos lleva hacia las Antillas. Ahora que nos empujan los alisios, navegamos más rápido. Anoche casi me da en la cara un pez volador. La vida en el mar es más llevadera gracias a los alisios. A menudo generosos y rara vez amenazadores, los alisios no solo transportan nubes, pájaros o marineros. Transportan también polvo de los desiertos africanos y son responsables del fenómeno erosivo más importante del planeta. En Senegal, un equipo del Centro Nacional para la Investigación Científica mide los efectos de los vientos alisios a través del continente africano, más conocidos por el nombre de el Harmattan. Es un viento alisio, pero es un alisio que sopla en el interior del continente. Llega desde el desierto, bastante al norte, y a medida que se desplaza va girando en dirección noreste en la región del Sahel central. Es un viento muy regular que sopla casi todos los días en la misma dirección. Por la mañana da casi la impresión de que se ha levantado niebla, pero en realidad es polvo. En Mambay, el equipo captura estas partículas para determinar su origen.
Lo que tenemos aquí es una serie de filtros que nos permiten medir la masa del polvo. En este caso, se trata de muestras de polvo recogidas durante un periodo aproximado de 10 días. Las diferentes tonalidades, unas claras y otras más oscuras, son también un elemento importante. Las muestras más claras, por ejemplo, es polvo transportado por el Harmattan procedente de zonas desérticas y que ha atravesado el Sahel. Durante la estación seca, de noviembre a mayo, las cantidades de polvo transportadas por este alisio continental procedentes del Sahel y del Sáhara son impresionantes. En ocasiones provocan episodios espectaculares. Georgette Roque-Ndiaye, técnica de laboratorio, guarda en su memoria el recuerdo de uno de esos eventos. Aquel día todo el mundo se había resguardado dentro de sus casas y se podía oler el polvo incluso dentro de casa. Mis padres decían que era beneficioso para nosotros porque nos permitía hacer la separación entre las semillas de cacahuete y el heno destinado a los animales. Todavía se hace así. Hoy mismo he llamado al pueblo y mi madre me ha dicho que se iba al campo a aventar la simiente. Todo se hace gracias al viento. En Senegal, los campesinos utilizan el soplo del Harmattan desde tiempos inmemoriales. Es un método ancestral que les permite separar fácilmente las semillas de los tallos de cacahuete. Cogemos la calabaza y la levantamos en alto. Cuando sopla el viento, la semilla de cacahuete se desprende del tallo. Cuando hay viento es más fácil, pero si no hay viento, resulta más difícil. El viento es el que facilita el trabajo. Tras atravesar Senegal de este a oeste, el polvo del Sahel y del Sáhara llega a la costa atlántica. En Dakar, los científicos estudian las consecuencias que estas partículas pueden tener sobre el clima, la salud humana y el medio ambiente. Gracias al LIDAR, Aboubakry Diallo analiza la composición del aire. El sistema funciona enviando un rayo láser que pasa a través de esa pequeña ventana y a partir de ahí nos da la base y la cúspide de todas las capas de polvo que se desplazan a través de la atmósfera. Eso nos indica la ubicación del polvo. Así obtenemos una imagen vertical de la composición de la atmósfera. Aquí queda reflejada la intensidad de la señal en función de la altitud. Y aquí, como se puede ver, el polvo llega hasta una altura de 4 kilómetros. Dada la configuración de la región, el polvo aterriza a nivel del mar, de modo que atraviesa Senegal y se dirige hacia el mar. La gigantesca nube de polvo arrastrada por el Harmattan se desplaza hacia el mar y se une a los vientos alisios oceánicos. Una parte de este polvo, rico en nutrientes, cae sobre la superficie del mar, donde también favorece el desarrollo de especies marinas. Los pescadores senegaleses son especialmente conscientes de este fenómeno, cuya evolución sigue muy de cerca Patrice Bremer, miembro del Instituto de Investigación para el Desarrollo.
Este fenómeno permite una actividad pesquera que tiene siglos de antigüedad. También es la mayor fuente de proteínas de origen animal para el consumo humano y la principal fuente de empleo. Más allá de los aspectos tradicionales y culturales, tiene una gran importancia socioeconómica. Hoy en día que tanto hablamos de soberanía alimentaria, es importante gestionar las poblaciones de peces. Requiere una buena comprensión del funcionamiento del ecosistema, que aquí está especialmente condicionado por los patrones de viento. La llegada de polvo atmosférico, cargado principalmente de hierro, pero también de otros microelementos, tiene un efecto de siembra que produce floraciones de fitoplancton. Dicho fitoplancton se sitúa en la base de la cadena alimentaria y permite una mayor productividad del sistema. Desde hace varios años, el Instituto de Investigación para el Desarrollo organiza campañas oceanográficas con científicos de 40 países para estudiar los mecanismos de este fenómeno, que se ha convertido en un elemento indispensable para las economías de los países de África Occidental. En las redes de plancton, que los científicos recogen a diario, se pone de manifiesto la intensa vida microscópica de los océanos, signo tangible del polvo que aportan los vientos alisios. Durante generaciones, los pescadores han explotado la riqueza de las aguas de Senegal gracias a las aportaciones del harmatán. Pero en los últimos años observan con inquietud su evolución y variabilidad. Llevo más de 40 años conviviendo con esto. Ahora hay muchas perturbaciones. Perturbaciones que afectan a los alisios y a todos los demás tipos de viento. Los estudios tienden a mostrar una ralentización de los vientos alisios. Si se atenuaran, significaría que habría menos polvo emitido. Y si disminuye la cantidad de nutrientes transportados por el aire, tendremos menos producción de fitoplancton y potencialmente menos CO2 absorbido por los océanos. Estas partículas tienen efecto radiativo, es decir, cuando están en la atmósfera reflejan la radiación solar y enfrían las temperaturas de la superficie. Si disminuye la cantidad de aerosoles, disminuirá dicho efecto protector. El efecto de reducción de las temperaturas se atenuará, lo que contribuirá al calentamiento global. Aquí se observa una disminución. Con la ayuda del LIDAR y de imágenes por satélite, los investigadores siguen de cerca la trayectoria del polvo arrastrado por los vientos alisios sobre el Atlántico hasta el Mar Caribe. Tenemos un penacho a gran altitud situado sobre el Sáhara y si te fijas en su orientación se ve claramente que está orientado hacia Sudamérica. Cuando estamos en la estación húmeda, el frente se eleva y el transporte se dirige más bien hacia el Caribe. Tenemos una oscilación de tipo estacional, con transporte de polvo estival hacia el Caribe y transporte de polvo invernal más orientado hacia Sudamérica. Siguiendo estas rutas, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso a principios de los años 80. Las imponentes nubes de polvo del Sáhara y del Sahel aseguran la subsistencia de una inmensa región situada a más de 6.000 kilómetros de distancia, la Amazonia. Esta selva única ha desconcertado a los biólogos durante mucho tiempo.
rica y exuberante, crece, sin embargo, en uno de los suelos más pobres del mundo. Su secreto ha tardado mucho tiempo en desvelarse. A pesar de la infertilidad del suelo, las plantas han sido capaces de crecer gracias a los miles de millones de toneladas de polvo mineral que se depositan en él cada año. Al comienzo de su viaje en Senegal, los científicos estudian la composición de este polvo que cruza el Atlántico hasta la Amazonia. El principal elemento que contienen es sílice, ya que son granos de arena y se componen de cuarzo. También encontramos elementos un poco más pequeños que son de sumo interés para la fertilidad, concretamente nitrógeno y fósforo. Son elementos nutritivos. Otro elemento es el carbono. Si uno observa el suelo, se ve que hay mucha materia orgánica. Dicho carbono desempeña un papel importante en el desarrollo de organismos de los que se alimentan las bacterias, que a su vez liberan nutrientes justo al comienzo de la estación de las lluvias, muy abundantes en la selva amazónica. De modo que al final África alimenta en parte a la selva amazónica. Es un hecho bastante sorprendente e interesante de contar. De esta manera, la mayor selva tropical del mundo debe su abundante vegetación al polvo de las grandes regiones desérticas africanas y a los vientos alisios que lo transportan. El Caribe recibe también el polvo de los desiertos africanos. Pero por el momento, son los barcos de la ruta del Ron los que se benefician de los vientos alisios. Les aguarda una última prueba. A medida que se acercan al arco antillano, estos vientos suelen ir acompañados de borrascas. Un fenómeno potencialmente peligroso del que el navegante Johnny Fernot ha aprendido a desconfiar. Hay vientos alisios en el hemisferio norte y también en el hemisferio sur. Y entre ambos existe la zona de convergencia intertropical, donde se forman grandes nubes con importantes movimientos verticales. Son las famosas turbonadas que se producen en esa zona de confluencia de los alisios. Justo a Sotavento tenemos una. Y ahí se puede ver otra. No sé cuál de ellas se nos va a merendar. Ya estamos en ella. Mañana de turbonada, mañana gafada. El ambiente es sofocante. Hace mucho calor. 28 grados. Pega fuerte. Os lo enseño. Estas pequeñas turbonadas hacen que el viento pase de 15 o 20 nudos a 25 o 30 nudos en 5 minutos. Si no tienes la información adecuada, el viento puede voltear el barco, especialmente si es un multicasco. Esquivando las turbonadas, Erwan Leroux, Louis Escoffier y Corentin Duguet divisan a lo lejos la isla de Guadalupe. Tras 2 semanas en el mar, los 3 patrones se sitúan al frente de la regata. Ahí llega el Coesio, justo al despuntar el alba. Muy bien, buen trabajo. Los alisios han cumplido su promesa. Cada uno en su categoría sube al podio de la ruta del Ron.
En sus incesantes círculos alrededor del ecuador, los alisios empujan el oleaje con su aliento y llenan las velas de los audaces. Transportan a las personas, sus barcos y sus sueños. Favorecen el desarrollo de la vida vegetal y animal, acarician los árboles, hacen que la vegetación se doblegue y que las nubes se deslicen. Y los marineros, mirando al cielo, celebran su brisa infinita.